En lo alto de los Andes, donde el aire es frío y el silencio es un compañero, vivía un anciano tejedor llamado Isidro, con manos que parecían conocer los secretos de la tierra y del tiempo. Para todos en el pueblo, Isidro no era más que un humilde y lento artesano, dueño de un telar viejo y de sueños que se desmoronaban bajo el peso de la modernidad. Apenas le quedaba su fe inquebrantable, pero su corazón latía al ritmo de una verdad que el mundo se negaba a escuchar: que la paciencia es la madre de lo imposible. Quédese con nosotros, porque esta historia le demostrará cómo Dios usa la adversidad para tejer el destino de aquellos que se atreven a creer en su tiempo. Isidro, un hombre de rostro curtido por el sol y de ojos profundos como lagos andinos, habitaba una pequeña choza de adobe con techo de paja. Su cabello, tan blanco como la nieve perpetua de la cumbre más cercana, contrastaba con la vitalidad de sus movimientos, lentos pero precisos. Vestía un chullo tejido con patrones ancestrales que protegía sus orejas del viento cortante y un poncho de lana de alpaca virgen, descolorido por el uso que era su orgullo. Su única posesión de verdadero valor era un telar de madera, tan antiguo que se decía había pertenecido a su bisabuela, un artefacto venerado que crujía suavemente bajo el ritmo constante de sus manos. Su sueño era ver su arte reconocido no por el dinero, sino por la verdad que contenían sus hilos, un legado de paciencia y fe que se manifestaría en la creación de una gran tienda, no de riquezas, sino de sabiduría. Como única familia le quedaba su nieta, Clara, una joven de trenzas oscuras y sonrisa dulce, que lo ayudaba a hilar la lana y a mantener la humilde vivienda. Clara era su luz en la niebla, su único apoyo tangible en un mundo que ya no valoraba lo que sus manos creaban. La vida de Isidro dependía del hilo que vendía ocasionalmente en el mercado, un hilo de calidad inigualable, pero que tardaba semanas en tejer. Cada amanecer en el pueblo, llamado Condorhuasi, Casa del Cóndor, se despertaba con el olor a tierra mojada y a leña quemada. Isidro se inclinaba ante el telar, tocando la madera pulida como si fuera un amigo viejo. Su nieta, Clara, preparaba un mate de coca para el frío, y juntos compartían el silencio productivo de la mañana. No poseían las comodidades de la vida moderna. No había radios ni vehículos, solo el sonido del viento entre los arbustos de queñua y el murmullo del pequeño arroyo que corría cerca. Los colores de sus tejidos, ricos en tonos naturales, el terracota de la arcilla, el índigo del cielo nocturno, el verde esmeralda del musgo, eran un testimonio de su conexión con la naturaleza, con la Pachamama y con Dios. A pesar de su arduo trabajo, la prosperidad se mantenía esquiva. El telar estaba allí, pero la lana escaseaba, las herramientas eran rudimentarias y su espalda dolía con el peso de los años. Sin embargo, su fe era su combustible. Cada nudo era una oración. Cada hebra de alpaca era un acto de confianza en que el gran tejedor de los cielos no abandonaría su obra. Él oraba, no por abundancia, sino por la fuerza de no claudicar. Cuando Isidro bajaba al mercado, ubicado en la plaza principal del pueblo, lo hacía con la dignidad de un rey, aunque apenas llevaba un pequeño fardo de tejidos. Su paso lento era un contraste con la prisa de la modernidad. Y era allí, entre los puestos de frutas y verduras, que se enfrentaba a la cruel y humillante realidad. Los jóvenes comerciantes, dueños de tiendas que vendían productos importados y de menor calidad, pero a granel, no tardaban en rodearlo. Ellos eran hijos de la nueva prosperidad, que vestían con ropas de marca y manejaban vehículos ruidosos. Uno de ellos, un hombre joven de nombre Marcelo, con una sonrisa de suficiencia, se acercaba siempre para lanzar sus dardos envenenados. Miren al gran maestro Isidro. ¿De qué le sirve su arte tan puro, don Isidro, si tarda un mes en tejer lo que mi máquina produce en una hora? Su tienda será de telarañas, abuelo. Bájese de esa nube de lanas viejas. ¿Cree que con la fe va a detener el tiempo? Otro comerciante, aún más cínico, añadía: su padre se estaría avergonzando desde la tumba, anciano. Él fue más astuto.
Usted deshonra su legado por orgullo, por negarse a modernizar. El Dios en el que cree parece premiar la prisa, no la paciencia. Estos diálogos eran un puñal clavado no en su ego, sino en su corazón. Le dolía la burla, le dolía el desprecio por el legado de sus antepasados, pero Isidro, sin inmutarse, con la serenidad que había heredado de su propia fe, levantaba la mirada al cielo azul y respondía con voz tranquila pero firme: El gran tejedor no se apresura, hijos míos. Él teje en el tiempo perfecto. Mi fe me dice que lo que es imposible para el apuro es perfectamente posible para la paciencia. Dios me escucha, y sé que un día esta paciencia florecerá. Su respuesta no era un desafío, sino una tesis filosófica que no lograban entender. Ellos veían pobreza, él veía semilla. Ellos veían lentitud, él veía perfección. Esta actitud, esta paz inusual en medio de la humillación, los irritaba aún más, porque no podían quebrarlo. Un día, mientras Isidro trabajaba en su telar, un regalo llegó al pueblo. Un fardo de la lana de alpaca más rara y fina, de color blanco puro, enviada por un pariente lejano. Una lana que valía una fortuna. El anciano la miró con reverencia. Esta es la lana para el manto de la tienda, le dijo a Clara. Un hilo que testificará la paciencia de Dios. Trabajó con esa lana durante semanas, sintiendo su textura suave, el olor a pureza y a pastos altos. El sonido del telar se hizo más musical que nunca. El telar, de madera oscura y pulida, emitía un crujido rítmico, un tac-tac-tac profundo y constante, que era el único sonido audible en la choza. El aire dentro de la cabaña, cargado con el olor a lana sin lavar y a tierra húmeda, se sentía pesado y acogedor. Cuando sus dedos callosos pasaban sobre los hilos de alpaca virgen, podía sentir la suavidad del material, casi como si estuviera acariciando el aire. Sus ojos, aunque un poco nublados por la edad, seguían cada hebra con una precisión asombrosa. Esta era la sinestesia del trabajo. El sonido del telar era la música de su fe. El olor era la pureza de su intención. Pero el destino, como un hilo cortado abruptamente, tenía otros planes. Una noche, mientras una feroz tormenta andina azotaba la región, con vientos que ululaban como demonios y lluvia que caía en torrentes, un rayo cayó peligrosamente cerca de la choza. El impacto no destruyó el telar, pero la lluvia, filtrándose por una grieta en el techo que Isidro no había podido reparar por falta de dinero, empapó el precioso fardo de lana pura. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se abrió paso a través de las nubes, la lana estaba irreparable, enmarañada, teñida de marrón por el barro y sin valor. El corazón de Isidro se desgarró. Era la pérdida de su sustento, la pérdida de su sueño material. Abrazó la lana inutilizada, sintiendo el peso de la desesperación. Clara lloró en silencio, sabiendo lo que aquello significaba. Aquel día, la finca entera pareció encogerse. El silencio de la noche le pesó más que nunca. Y como si aquello no bastara, en esos mismos días, Clara, su nieta y su única compañía, comenzó a enfermar. Una tos seca y persistente, una fiebre que no cedía. La llevó al pueblo, gastando los pocos ahorros en un curandero que le dio remedios y brebajes que no sirvieron de nada. El miedo golpeó a Isidro con la fuerza de un huaico, alud de lodo. Ya no era solo el sueño y el sustento, era su linaje, su apoyo, su razón de vivir que se le escapaba de las manos. Se sentó junto a su telar vacío, con la cabeza entre las manos, sintiendo el frío del abandono. El sabor amargo de la hoja de coca que masticaba ya no lo aliviaba. El aire se sentía espeso, cargado de una humedad opresiva que le dificultaba respirar. Podía escuchar el crujido de la madera de su telar, un sonido que ahora le parecía un lamento, un requiem por sus sueños perdidos. El olor de la lluvia reciente se mezclaba con el hedor de la lana podrida, creando un ambiente de desesperación tangible. Aquella noche, salió al patio de tierra y levantó su mirada al cielo estrellado de los Andes.
El silencio era tan profundo que parecía que la creación entera aguardaba sus palabras. Cayó de rodillas, con su cuerpo anciano temblando por el frío y la angustia. «Señor», susurró con la voz quebrada, «¿por qué tantas pruebas? Primero mis padres se fueron, luego la lana para el gran manto, que era mi esperanza. Ahora mi dulce Clara se me está yendo. ¿Acaso soy yo tan débil que me quieres quebrar? ¿Acaso no veré esta tierra florecer con mi legado?» Sus lágrimas cayeron sobre la tierra seca, el mismo lugar donde había enterrado sus esperanzas materiales. Por un instante, su voz se llenó de lamento, como si el dolor le ganara, pero enseguida recordó las enseñanzas de sus propios padres, aquellas noches en que le decían: «Hijo, todo lo que Dios permite es para bien, aunque no lo entiendas en el momento. Él es el alfarero y nosotros la arcilla». Entonces, respirando hondo, cambió su oración. «Perdóname, Señor. Soy humano, y me duele el frío y la soledad, pero no quiero quejarme. Si tú lo has permitido, lo acepto. No quiero que se aparte de mí la fe y la paciencia que mis padres sembraron en mi corazón. Aún en la pérdida, yo confío en ti, gran tejedor. Yo tejo con el hilo que me queda, y tú pones el patrón». Esa noche, mientras derramaba sus lágrimas sinceras, Dios lo escuchó de una manera especial. Isidro no lo sabía aún, pero esa oración de entrega y aceptación sería el eco que movería su destino, porque pronto el Creador lo cruzaría con un hombre rico, un coleccionista poderoso, y aquella prueba se transformaría en la respuesta a todas sus súplicas. Si usted, amigo mío, siente que esta historia le está hablando directamente al corazón, si está en una temporada de pérdida y duda, escriba en los comentarios la frase: «Todo tiene un propósito». Y si quiere más historias como esta que alimentan la fe y transforman el alma, suscríbase ahora a nuestro canal. Su apoyo es nuestra fuerza. Mientras tanto, en la capital, muy lejos de Condorhuasi, vivía un hombre acaudalado, de nombre Don Elías. Era un coleccionista de arte textil, dueño de la galería más importante del país. Tenía una esposa que lo amaba y un hijo que continuaría su negocio. Su vida parecía perfecta. Sin embargo, su corazón comenzó a entristecerse, pues un gran desafío profesional lo atormentaba. Un rival, otro coleccionista de fama internacional, había adquirido una reliquia textil andina, un unku, túnica ceremonial, incompleto, y lo había retado a completar el patrón faltante en menos de 3 meses. El patrón era de una complejidad y precisión geométricas tan avanzadas que nadie en su equipo de expertos, usando la tecnología más moderna, lograba descifrarlo. Era como un enigma que devoraba su prestigio poco a poco. Don Elías había reunido a sus mejores tejedores, a sus matemáticos, a sus ingenieros, y todos fracasaban. «Hemos fallado por 3 meses, padre», le dijo su hijo. «Nadie en el mundo moderno puede replicar ese nudo ancestral. Es un trabajo imposible». La desesperación crecía en el pecho de Don Elías. Sabía que perder este desafío significaba la ruina de su reputación. «Esta bestia de nudos está devorando mi legado», murmuraba para sí, con la voz ahogada. Mandó a sus hombres a recorrer cada pueblo andino en busca de alguna clave, de algún anciano que recordara los viejos secretos, pero no podían darle respuesta. Era como si el secreto fuera un espíritu maligno que se ocultaba del conocimiento. Un día, uno de sus hombres, un joven que había recorrido el mercado de Condorhuasi por pura casualidad, se encontró con una escena que lo dejó atónito. Recordó a un anciano, un humilde tejedor llamado Isidro. Lo había visto en el pueblo ser humillado por su lentitud, pero había notado algo más. En el borde de un pequeño tapiz que Isidro estaba vendiendo, había un nudo pequeño, un detalle ínfimo en un patrón simple, que coincidía de forma inquietante con una de las subestructuras del patrón imposible del unku. Impresionado por aquella coincidencia, el joven acudió a la hacienda de Don Elías. «Mi señor», dijo, «hay alguien que quizás pueda hacer frente a la imposibilidad. No es un ingeniero ni un artista famoso.
Es un anciano tejedor de un pueblo remoto, humilde, pero con una paciencia y un detalle que yo mismo presencié. Su arte, en un simple pañuelo, tiene una clave que nadie más tiene. Don Elías lo miró con asombro, como si aquella fuera la respuesta a las oraciones silenciosas que había elevado. «Si eso es verdad», respondió con voz grave, «tráiganlo. Quiero verlo con mis propios ojos. Si logra descifrar el nudo imposible, no solo me salvará, sino que me enseñará la verdadera sabiduría que mi tecnología no pudo ver». Al día siguiente, un grupo de hombres del coleccionista viajó hasta la pequeña choza de Isidro. Al llegar encontraron la humilde vivienda, el telar silencioso, y a Isidro sentado junto a Clara, que tosía con debilidad. Su rostro reflejaba tristeza, pues había perdido la lana, y su nieta seguía enferma. Y aún así no dejaba de entonar suaves melodías para calmarla. Los hombres se miraron entre sí conmovidos. «Ese es el anciano que descifrará la clave», susurró uno de ellos. «Pero mírenlo, vive en la miseria y parece abatido por el dolor». Uno de los hombres se adelantó y con respeto preguntó: «¿Es usted don Isidro, el tejedor de Condorhuasi?». El anciano levantó la mirada y asintió. «Sí, soy yo», dijo con firmeza. Los hombres entonces le contaron de su señor, del desafío textil y del nudo imposible, rogándole que los acompañara. Isidro se levantó despacio, acarició la frente febril de Clara y le habló con ternura. «Hija mía, debo marchar. Te dejaré en manos del gran médico, porque sé que él no te abandonará, y volveré para verte sana y fuerte, porque tu lucha es también la mía». Luego, arrodillándose en medio del patio, alzó su rostro al cielo y oró con fervor. «Señor, si esta es tu voluntad, guíame. Dame la sabiduría para descifrar lo imposible, porque no confío en mi vejez, sino en tu paciencia». Los hombres lo miraban con asombro. No era un sabio de la ciudad, no era un joven experto, pero había en él algo más grande que el conocimiento, una fe indestructible en el valor de lo lento. Y así, con el corazón en manos de Dios, Isidro partió hacia el destino que cambiaría su vida para siempre. Al llegar a la galería de don Elías, llevaron a Isidro ante el coleccionista. Él lo observó de pies a cabeza, sorprendido por la humildad de aquel anciano del que tanto le habían hablado. «Así que usted es Isidro, el tejedor que encontró la clave en la paciencia», dijo don Elías con voz grave. «Bien, aquí en mi galería está la reliquia que nos ha vencido. Si logra descifrar el patrón faltante del Unku, el nudo imposible, le daré la mitad de mi capital de inversión, las mejores lanas de alpaca de mis depósitos, y además, como es un hombre de fe y sabiduría, le construiré la gran tienda de tejidos con la que sueña, en el lugar que usted escoja. Y lo más importante, le pagaré a los mejores médicos para que curen a su nieta». Los jóvenes expertos que estaban presentes se miraron entre sí, incrédulos. «Ese anciano se romperá la vista intentándolo», murmuraban. «La tecnología falló. ¿Qué hará su telar viejo?». Pero Isidro, sin titubear, inclinó la cabeza y respondió con calma: «No temo, porque no voy con mi vista cansada, sino con la paciencia de mi Dios. El nudo imposible solo necesita tiempo, y el secreto ancestral que el apuro olvidó». Don Elías lo miró fijamente, sorprendido. Nunca había escuchado a un hombre hablar con tanta fe y seguridad, en un mundo obsesionado con la velocidad. En su interior pensó: «Quizás este anciano tenga algo que ninguno de mis hombres posee, la bendición del cielo». Esa noche en la galería, le sirvieron comida y descanso. Mientras estaba en el lujoso cuarto, completamente ajeno a su vida simple, Isidro se arrodilló en silencio. Con los ojos cerrados elevó una breve plegaria. «Señor, tú conoces mi corazón. No busco fama ni riquezas, solo la sanación de mi nieta y cumplir tu voluntad de tejer con verdad. Dame la sabiduría contra este nudo, no por mi arte,
sino por tu gracia. Y si caigo, que mi último respiro sea para alabarte. Con esa oración entregó su destino en manos de Dios, sin saber que al día siguiente la historia de su vida y de su arte cambiaría para siempre. Al amanecer, Isidro se preparó. Le dieron un espacio amplio y cómodo. Con sus propias manos armó una réplica del telar de su casa, usando las herramientas que le ofrecieron, mientras los jóvenes expertos cargaban sus computadoras y sus diagramas complejos. El silencio era total. Todos observaban al anciano que parecía, a primera vista, ridículo. Le presentaron el Unku antiguo, de lana negra y roja, con el patrón truncado. El aire en la sala, con olor a cera pulida y telas costosas, se sentía denso. Isidro no miró la trama general. Solo se concentró en el punto de ruptura, en la última hebra visible. El patrón era una trampa de simetría rota. Se acercó tanto a la tela que el olor a polvo y a antigüedad le invadió las fosas nasales. Un olor a historia. Con una lupa, observó el nudo fallido. Vio el mismo error que sus antepasados le habían enseñado a evitar. Un error que la prisa siempre comete. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el latido de su propio corazón, y quizás el de don Elías, que observaba desde una esquina. El aire acondicionado, frío y artificial, era un contraste con el calor humano de la habitación de Isidro en la montaña. Horas de intensa concentración pasaron. Los expertos se impacientaron. ¿Qué hace el viejo? Solo mira, susurraban. Finalmente, Isidro levantó la mano y pidió: necesito hilo teñido con el chilca, una planta local, no con químicos. Necesito tejer con las manos, no con diagramas. Le trajeron lo que pedía. Lentamente, con la solemnidad de un ritual, Isidro comenzó. No tejió el patrón, tejió la solución. Comenzó con un nudo simple, un patrón de inicio tan obvio que la prisa tecnológica lo había ignorado. El patrón imposible no era una simetría compleja, era una asimetría simple oculta, una pausa en el tejido que permitía el flujo de energía, un secreto que solo el tiempo y la paciencia de los abuelos podían revelar. Pasaron 3 días y 3 noches. Isidro apenas dormía, alimentándose de pan y agua. El sonido del nuevo telar, suave y constante, era la única voz en la habitación. Los dedos de Isidro, a pesar de su edad, se movían con la agilidad de una serpiente danzante, entrelazando las hebras con una precisión microscópica. El color natural del chilca era un tono ocre que encajaba perfectamente con el tono antiguo de la túnica, un acto de fe que se convertía en arte. Al 4.º día, el patrón estaba completo. No había grietas, no había errores. El nudo imposible no era imposible. Era un nudo que exigía una fe y una paciencia que la modernidad había perdido. El silencio fue total. Don Elías, atónito, se acercó, sus manos temblando. Verificó el patrón con sus diagramas. La solución era perfecta. El hombre, que se había reído de la lentitud y de la fe de Isidro, cayó de rodillas frente a él y exclamó con lágrimas en los ojos: «Gracias, don Isidro. Usted salvó mi legado y me enseñó que la paciencia es la ciencia del espíritu. Seré su fiel servidor». Y así, aquel humilde tejedor, por su fe y su paciencia, descifró el secreto que había sembrado terror y desesperación en la élite. Aquella misma tarde, un equipo de don Elías regresó a Condorhuasi con Isidro. No solo traían al anciano, sino también el cuerpo médico para curar a Clara. Todos en el pueblo quedaron atónitos y no podían creerlo. Aquel anciano humilde había hecho lo que nadie se atrevió a soñar. Don Elías, fiel a su palabra, le entregó la mitad de su capital de inversión para lanas y materiales de primera, y con orgullo le hizo construir la gran tienda de tejidos en la plaza principal de Condorhuasi. Clara sanó completamente. La fiebre se rompió cuando el espíritu de su abuelo regresó victorioso y lleno de gratitud. Los días de burla y de lágrimas habían terminado. Así, lo que al principio parecía desgracia, la pérdida de la lana pura, la enfermedad de su nieta, el desprecio de los jóvenes,
se convirtió en el comienzo de su bendición. Dios lo había escuchado en sus oraciones de aceptación, y en el momento justo, le dio la sabiduría. Su finca prosperó, no con ganado, sino con las más raras y finas lanas del mundo, y los campos que antes parecían vacíos pronto se llenaron del aroma a teñidos naturales y a promesa. Los jóvenes comerciantes, entre ellos Marcelo, tuvieron que admitir su error y se convirtieron en los primeros aprendices en la tienda de Don Isidro, el maestro de la paciencia. El hombre rico que había sido salvado por su sabiduría, se convirtió en su fiel socio, y juntos trabajaron para expandir la filosofía de la paciencia en el arte, un legado que ahora se transmitía a una nueva generación. Con el paso de los años, Isidro vio a su nieta Clara casarse con un joven honorable, y tuvieron hijos fuertes y sabios, a quienes les enseñó el arte del telar. El anciano levantó un hogar lleno de amor, gratitud y conocimiento. Nunca olvidó de dónde venía ni las pruebas que soportó. Y cada noche, como cuando era un humilde tejedor, se arrodillaba para darle gracias a Dios. Porque aquel anciano pobre con un telar viejo y una fe inquebrantable, se convirtió en un hombre rico, próspero y venerado, cuyo legado no fue solo la lana, sino la enseñanza más profunda que existe. Todo fue por una sola razón. Puso su confianza en el Dios que nunca abandona a quienes le buscan con paciencia, a quienes entienden que el tiempo de la prueba es el tiempo perfecto de la cosecha. Su historia se convirtió en un mantra. La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener la fe mientras se trabaja. Amigos míos, ¿cuántos de ustedes están esperando un milagro? Recuerden que la fe es la llave y la paciencia es el tiempo. Si esta historia le ha dado un nuevo aliento, compártala con alguien que necesite fe. No olvide suscribirse ahora para más reflexiones que transforman vidas y active la campana para no perderse nuestro próximo mensaje. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Todo tiene un propósito.